que deixo. Aí eu fui lá, ó, Ronaldo brilha muito no Corinthians, né? Eu coloquei Celso, Dr. Celso brilha mais no Vasco. Aí botei lá, ó, seja bem-vindo, assim, Dr. Celso. Nós te amamos, na moral. 11 de 10, né? Vamos a empezar. Hoy vamos a estar hablando de la parte celular. La hematología es netamente celular y necesitamos generalmente el hemograma para hacer evaluaciones. Vamos a seguir hablando de la parte de síndrome mieloproliferativo. Recuérdense que la serie celular en hematología se había dividido en dos grandes grupos. En una parte tenemos la serie mieloide y en la otra parte tenemos la serie linfoide, ¿verdad? Entonces vamos a ir mirando en cada punto de ellos y viendo algunas informaciones, algunos puntos claves para hacer diagnósticos, ¿verdad? Habíamos quedado en síndrome anémico, ¿sí? Ustedes se recuerdan que va a producir principalmente palidez mucocutánea y con la hemoglobina baja uno ya hace el diagnóstico simplemente de una anemia, ¿verdad? Entonces no hay ningún datos que se pueda agregar más. Anemia es lo más fácil que se puede diagnosticar y siempre es secundaria a un cuadro patológico, ya sea una hemorragia, déficit de algún complejo vitamínico, hierro o una plasia medular, ¿verdad?, que va a producir anemia. Y eso se va a expresar de forma clínica con la palidez principalmente, ¿verdad? Cuanto más severa es, más pálido va a ser nuestro paciente. Bien, y ahora vamos a ir a lo opuesto, a un cuadro anémico, ¿sí? La anemia, pueden ustedes mirar en los laboratorios y van a encontrar hemoglobina baja más el recuento de los glóbulos rojos en su forma cuantitativa disminuida, ¿sí? ¿Cuántos millones era normal los glóbulos rojos? Sí, alrededor de 5 millones. ¿Verdad? Alrededor de 5, no, 10 millones ya. ¿Quién dice 10? 5 a máximo 6.5 millones a reventar, ¿verdad? Depende. Nos podemos encontrar 7 millones de glóbulos rojos, ya vamos a interpretar de otra forma, ¿sí? Ya va a causar algún síntoma en las personas, ¿verdad? Bien, policitemia es, o también se puede denominar poliglobulia, ¿sí? Porque hablamos de glóbulos rojos. Glóbulos rojos o glóbulos que ustedes dicen en vermelhos, ¿verdad? Indistintamente, o ustedes pueden decir hematíes también a glóbulos rojos, ¿sí? O eritrocitos. Bien, son varias las denominaciones que pueden poner. ¿Sí? Vamos a tener la policitemia o poliglobulia. Aumento por encima del valor normal del número de glóbulos rojos circulantes, ¿sí? Entonces van a recordar que todas las células que circulan por la sangre están inmersos en una plasma, ¿sí? En un plasma, un líquido donde están disueltos y que facilita el desplazamiento a través de los vasos sanguíneos, arterias, venas. Habitualmente se acompaña de la elevación de los valores de la hemoglobina y del hematocrito. Entonces, ahí vamos a ir sumando en los datos del laboratorio o del hemograma que vamos a mirar. Primero,
el recuento absoluto del glóbulo rojo, o sea, vamos a mirar también la hemoglobina y vamos a mirar también el hematocrito. Todos están relacionados. Si mis glóbulos rojos aumentan en condiciones cuantitativas, en condiciones absolutas, quiere decir que va a aumentar también el hematocrito y de esa forma también va a aumentar la hemoglobina. Entonces, esos tres parámetros les van a ayudar para hacer ese diagnóstico. Existe la policitemia verdadera, o sea, lo que significa que el aumento de los glóbulos rojos en realidad está alto, ¿sí? Eso se llama verdadero. Policitemia relativa, en este caso los glóbulos rojos se encuentran normales, pero lo que disminuye es el líquido donde está inmerso. ¿Se recuerdan? Que nosotros cuando estudiamos el hematocrito no se borró todavía, ¿sí? El hematocrito. Entonces este era líquido y este era glóbulos rojos, ¿sí? El hematocrito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno puede interpretar como la policitemia relativa cuando los glóbulos rojos están normales, lo único que baja es el plasma y se va a encontrar así. Y si ustedes miden, van a encontrar 60% de glóbulos rojos y 40% de plasma, que en realidad tiene que ser al revés, ¿verdad? Ese es la policitemia relativa, o se denomina hemoconcentración, ¿verdad? Y por el otro lado existe lo que se llama policitemia inaparente, ¿sí? Muchas veces asintomático subclínico, ¿sí? Si nosotros nos vamos a ir en lo más frecuente de todos ellos es la policitemia relativa. Eso puede ocurrir en una deshidratación, en una infección, puede ocurrir, qué sé yo, disminución de cualquier, puede producir quemadura, la quemadura va a producir deshidratación secundariamente. Entonces en general va a producir, y la mayor frecuencia que vamos a encontrar es la policitemia relativa, que muchas veces, como que es muy frecuente, generalmente no se piensa de la policitemia verdadera. Se le dice policitemia vera. Policitemia vera o verdadera, ¿sí? Cualquier en denominación. Sí, pero De ahí viene su nombre. Y acá dice la policitemia verdadera, que puede ser primaria y que puede ser secundaria, y vamos a ir viendo todo eso. Y ahí aparece nuestra célula madre, ¿verdad? Fisiopatológicamente así explicando las células productoras de la serie mieloide, ¿sí? De los glóbulos rojos. Ahí vamos a encontrar las células de stem cell o células pluripotenciales, es lo que va a dar origen a todas las series celulares, ¿sí? Dependiente de la eritropoyetina, ¿sí? Eritropoyetina es lo que le va a estimular a estas células pluripotenciales para que puedan multiplicarse, dividir y producir células sanguíneas, ¿okay? Entonces, si nosotros tenemos concentraciones bajas de eritropoyetina, ya sea por problema renal, principalmente porque el 90% de la eritropoyetina se produce en los riñones, entonces va a producir anemia por un lado, y si hay aumento de la eritropoyetina va a producir poliglobulina, ¿sí? Lo opuesto. ¿Cómo se estimula la producción de eritropoyetina? Acá dice reducción del oxígeno, disminución del número de glóbulos rojos, hipoxemia o hemoglobinopatías. En cualquiera de ellos va a estimularse la producción de eritropoyetina. Y ustedes ya van a ir pensando ya y decir, ¿por qué en un paciente con enfermedad pulmonar tenemos poliglobulia? Que es lo más frecuente, y generalmente es porque hay reducción de oxígeno o disminución del número de glóbulos rojos, en el caso de que ocurra anemia de causa hemorrágica, ¿sí? Ocurre una hemorragia, se pierde el glóbulo rojo, disminuye cantidad absoluta, entonces se estimula la eritropoyetina en condiciones basales normales y se va replicando las células para reponer otra vez los glóbulos rojos perdidos, ¿sí? Y acá es la misma cosa que la hipoxemia, ¿sí? Y las hemoglobinopatías son cuando las hemoglobinas no son reconocibles bien por las células y no hace su función normal. La hemoglobinopatía, o sea, la hemoglobina, ¿qué es lo que hace?
unir oxígeno y llevar dióxido de carbono. Ese es su trabajo principal, ¿verdad? Esas garras, cuando no funcionan bien para unirse a los oxígenos, generalmente hay abundante hemoglobina, pero no lleva oxígeno. Ahí se interpreta como si fuera una hipoxemia otra vez, secundaria a la dificultad de ese transporte, ¿sí? Se va a producir también síntesis de eritropoyetina si es que el riñón funciona bien. Sí. Profe, ayúdame a razonar un poquito. Ajá. La eritropoyetina, ¿se va a estimular también en el caso de algún trauma en el fémur, por ejemplo, en niños, ya que la médula de los huesos largos es el que más producen los niños, ¿no? Eritropoyetina no se produce en la médula. Sí, yo sé, pero es ella la que estimula la producción. Sí. Entonces ella va a desencadenar un aumento de estímulo, por así decirte, en el caso de algún trauma también. Bueno, se va a producir en el caso de que haya un trauma que produce una pérdida sanguínea. ¿Sí? La ruptura en sí no va a estimular. La ruptura en sí no. O sea, no va a haber un proceso compensatorio. Por ejemplo, si se rompe un lado de la pierna totalmente. Ahí lo que corre es el riesgo de que haya una hemorragia. ¿Sí? ¿Y si no hubiera? Y si no hay hemorragia, es caso excepcional, seguramente los pacientes no tendría, sangre o un trastorno de la coagulación o demás, ¿verdad? Pero sí, cuando tenés una ruptura, tiene que ser una ruptura que se rompa un chiquitito y quede otra en su lugar para que no sangre. Sí. Pero sí va a haber un sangrado, una hematoma pequeñita alrededor, ¿verdad? Pero si hay una ruptura desplazada, sí va a formar un hematoma grande. Y más aún cuando se trata de fémur o cuando se trata de la fractura de la cadera, generalmente hay mucha pérdida de sangre, entonces se va a estimular la eritropoyetina. No, y eso te estoy preguntando porque es un caso real, que el hueso se quedó así luego. Entonces pensé, obviamente no hubo una hemorragia porque la paciente no hubo una hemorragia visible. Sí, no tuvo grandes complicaciones, entre comillas, ¿verdad? Entonces yo supuse que la paciente podría tener una anemia a consecuencia de eso futuramente, no futuramente, pero dentro de ese lapso. ¿No? Puede ocurrir anemia, pero leve. Leve. Sí, no haya sido entonces hay el sistema compensatorio. Y tiene que haber. Sí. ¿Y ese se altera entonces? Puede aumentar, pero no va a aumentar como lo patológico, va a aumentar dentro de los rangos esperados en un paciente que sufre alguna hemorragia. Acuérdense, la hemorragia depende, ¿verdad? Si es un niño, una hematomita ya le produce anemia, ¿sí? Si es un adulto un poco mayor, si es una hematomita no va a producir ningún trastorno hematológico. Se interpreta de acuerdo a cada paciente. Pero sí debería de ocurrir algún aumento, pero dentro de los parámetros esperados. Pero sí, más que esto, ya hay que suponer de otras cosas. ¿Cuál es la enfermedad que se está hablando de este? ¿Cuál? Es una fractura normal. Una duda. Es una fractura habitual, que sufre algún traumatismo y se rompe el hueso. Ahora bien, ustedes tienen que mirar el mecanismo cómo se produce la fractura. Si viene por una fractura de fémur, está bien que venga por una fractura de fémur, pero ¿en qué condiciones se produce? ¿Sí? Porque puede ocurrir que yo me baje la escalera y justo al pisar la escalera atrás se rompe mi fémur. ¿Es normal o es anormal? Que pises no, pero que se te caiga sí. Es anormal. ¿Por qué? Porque un escalón de la escalera y se rompió el fémur, que no debería romperse. Quiere decir que hay un trastorno ya del hueso. ¿Sí? Puede ser que sea una osteoporosis, puede ser que sea una neoplasia de hueso, ¿verdad? Que desencadena esa fractura. Entonces hay que ver en qué condiciones se está produciendo esa fractura, que también puede tener trastorno hematológico, ¿verdad? Y ustedes dicen, pero la fractura produce la anemia. No, la anemia ya existió antes. Ahora se produjo la fractura por un trastorno hematógeno, ¿verdad? Puede ser neoplasia, o puede ser que sea una leucemia, ¿sí? Que se esté produciendo de esa forma.
¿sí? O puede ser que sea una osteoporosis, ¿no? Dependiendo de la edad. ¿Sí? Entonces, todas esas condiciones uno tiene que pensar. No es que se le va una fractura y se rompió el fémur. Se cayó. Le ponemos una osteosíntesis y se va a su casa. Nunca le estudiaron. ¿Verdad? Entonces le deja la enfermedad progresar. ¿Sí? Después una segunda fractura y ahí recién empieza a pensar. Entonces es muy importante el mecanismo, cómo ocurrió cada evento. ¿Sí? Ok, entonces en el primer caso vemos en qué caso va a aumentar la eritropoyetina. Después va a ir a clorofibroblasto que ya se va a ir sintetizando. El mecanismo de retroalimentación negativa cesa la producción de eritropoyetina con el aumento del glóbulo rojo. Es un mecanismo, un feedback negativo. ¿Sí? Cuando aumenta y alcanza el rango que debe de alcanzar, debe de ceder la producción de eritropoyetina. Y ocurre al revés. Cuando baja los glóbulos rojos, empieza a sintetizarse. ¿Sí? Eso es lo normal que debe ocurrir en todos los seres humanos. ¿Verdad? Sí. Mas a proteína não tem uma causa específica da mutação genética, né? Puede ocurrir. En las hemoglobinopatías generalmente la mayoría son causas genéticas lo que hacen aumento de la producción de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque se considera como un anémico, porque es anormal, es porque no sirve. ¿Verdad? Es así que se interpreta. A ver cómo podemos hacer otro ejemplo, como si fuera que dentro de los médicos exista uno que no sea médico. Entonces, aunque exista dentro del grupo, no es médico, no se considera que sea médico, ¿verdad? Porque hace otro trabajo, porque no va a funcionar dentro de la medicina. ¿Entiendes? No menos así se interpreta. Y ellos también así lo consideran a los trastornos, ya sea de la estructura globular o de la estructura hemoglobínica. ¿Verdad? Pero si la hemoglobina está mal, también los eritrocitos van a estar mal. Ok, causas de policitemia. Ahí era tu pregunta, ¿verdad? Lo que son las poliglobúleas con masa globular normal relativa. Si es aguda, secundaria a hemoconcentración. Si es crónica, policitemia por estrés o síndrome de Gais-Bock. ¿Sí? Poliglobulia con masa eritrocitaria elevada o verdaderas, es lo que dijimos. Puede ser primaria y secundaria, dijimos nosotros. La primaria familiar es por alteración de la hemoglobina, por disminución de su componente, ¿verdad? DPG. Y la policitemia rubra o verdadera. ¿Sí? Por eso es la pregunta de la compañera. Es igual decir policitemia vera o verdadera, y le podemos considerar vera o verdadera que son iguales. ¿Por qué? Porque está dentro de la clasificación de la policitemia verdadera. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Policitemia verdadera. Pero si hablamos si es solo eso de la policitemia verdadera, no, porque existen otros tipos de trastornos de la policitemia, pero que es de otra etiología. ¿Sí? Y secundaria adquirida, que son los más frecuentes que dijimos, secundaria hipoxemia pulmonar por Shunk AB, por cambio de la altura. La hemoglobina acá de nuestro país va a ser diferente a los países, vamos a decir altos, pero no altos de clase alta, sino altos sobre el nivel del mar, ¿verdad? Que estamos hablando. Por carboxihemoglobina, intoxicación crónica con monóxido de carbono o tabaquismo, ¿verdad? Aunque nadie quiere aceptar que el consumo del tabaco produce eso, ¿verdad? Lo que uno inhala, lo que uno lleva a los pulmones es monóxido de carbono, algo quemado. Y si algo quemado quiere decir es monóxido de carbono. ¿Sí? Entonces puede producir eso. Aumento de la eritropoyetina, enfermedad renal, estenosis de la arteria renal, poliquistosis, quistes, ¿verdad? Poliquistosis, estamos hablando de quistes múltiples en los riñones. No son así quistes únicos. Poliquistosis puede ser también la poliquistosis que aparece un quiste en el riñón, otro quiste en el hígado, otro quiste en el cerebro. También se denomina poliquistosis, pero no es de la poliquistosis renal propiamente dicha, ¿sí? Pero puede afectar también hacia los riñones. En ese caso no produce una poliglobulia o trastorno de la sangre, ¿sí? O trastorno de la eritropoyetina. Okay. Pero así un poliquistosis renal propiamente dicha, generalmente sí altera la producción de eritropoyetina.
útero, né, do topo também. Em países altos, a hemoglobina se baja. Los niveles. Y decime un poco, vos, hace un razonamiento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando uno sube a la altura, ¿qué pasa con el oxígeno? Diminui. Disminuye la concentración del oxígeno, disminuye la presión atmosférica, porque la presión atmosférica es un tubo que se pone y mide lo que es el componente del oxígeno, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la hemoglobina? Porque aumenta entonces. Tiene que aumentar. ¿Por qué? Para compensar. Compensar a falta de Compensação, oxigênio. né? Ok. Va a ser una hemoconcentración. ¿Bien? Mas, doutor, Acontece muito porque time de futebol. Com quem nasce lá, tem essa mesma coisa de uma pessoa que vai para lá? Quando eles nascem lá, Tem que essa adaptar-se. adaptação ele já... Depois de Tiene um que tempo se adaptarse. adapta. Y lleva tiempo en adaptarse en los lugares altos. O corpo busca Por ejemplo, homeostase. no puede hacer muchas actividades por esfuerzo. Y ustedes se van a imaginar, por ejemplo, los jugadores de fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Para que jueguen en la altura y en La Paz, tienen que ir una semana antes para que se puedan adaptar. Sí. Adaptar significa adaptar al ejercicio físico y más principalmente a la producción de hemoglobina. ¿Verdad? Tiene que ser más concentrado eso, ¿sí? Para que puedan al menos aguantar. Mas quem Porque mora tiene que lá... mascar la folha de la coca para aumentar la respiración en países altos. Mascar Muchas folha da personas que coca. se van a países altos Na Bolívia, por exemplo. tienen que mascar Mastica la la folha de coca hoja de coco. para aumentar la respiración. Disminuir la concentración, taquicardizar, que es una forma también de aumentar Mas eles usam mesmo. mejorar. Ok. Pero no hace ningún efecto la cocaína con la sangre. Cocaína. Bien, pasamos entonces asociada al trasplante renal, síndrome de Cushing. Recuerden que los trasplantados renales generalmente tienen ese problema con la eritropoyetina, ¿verdad? Trastorno endocrinológico, enfermedad de Cushing. Son varias las etiologías. Incisão. Manifestaciones clínicas es lo que nos interesa, el otro son repasos de la parte de patología médica y fisiopatología, ¿verdad? Y ustedes se van a imaginar qué es lo que ocurre cuando hay poliglobulia. ¿Sí? Es como si fuera que en la sala es para 50 alumnos y ustedes están 70. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? La persona... Si estamos 50 alumnos, ¿cómo salimos por la puerta? ¿Sí? Si estamos 100 alumnos, ¿cómo salimos por la puerta? ¿Sí? Uno tiene que pelearse para salir por la puerta. La persona ¿Sí? va a estar rojiza. Entonces se satura los glóbulos rojos. No puede hacer su actividad normal, no se le deja libre, ¿verdad? Y eso es la poliglobulia. Generalmente, cuando hay demasiado mucho, también los glóbulos rojos tratan de compensar eso y disminuye su tamaño para que puedan entrar más, ¿sí? Por eso generalmente la estructura de los eritrocitos disminuye y hace mayor concentración de su estructura, ¿sí? Se vuelve más rojo aún, rojo negruzco, ¿verdad? Bien. Entonces, por sí solo también trata de compensar. Bien. Y ustedes se van a recordar de la fórmula de la presión arterial. ¿Cómo es la fórmula de la presión arterial? La presión arterial es... Pode apagar do se precisar. Presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Eso es muy importante para interpretar qué es lo que ocurre ahí. ¿Sí? Gasto cardíaco, ¿qué es? Gasto cardíaco es la frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Sí? Una fracción de eyección, de cuánta sangre sale por la arteria aórtica. ¿Sí? Ese es el gasto cardíaco. Y la resistencia vascular periférica, que es la oposición que hacen los vasos contra el flujo sanguíneo. ¿Sí? Y eso depende mucho del calibre de las arterias y depende mucho de la densidad
la sangre. De la sangre. Y cuando nosotros hablamos de cualquiera de esos componentes, si es que aumenta, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Si aumenta la frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial. ¿Sí? Si aumenta la densidad, va a aumentar la presión arterial. ¿Sí? Entonces, en este caso que nosotros habíamos dibujado acá, ¿cómo está la densidad? Aumentado. Aumentada. O sea, va a tener más dificultad para circular a través de los vasos sanguíneos con calibres normales. Imagínense si el calibre está mucho más pequeño, peor aún va a ser, ¿sí? La resistencia va a aumentar más. Entonces es eso lo que ocurre acá, ¿sí? Entonces cuando aumenta la densidad de la resistencia vascular periférica, también va a tener y sufrir todos los órganos quienes van a recibir la sangre, ¿sí? El cerebro, los propios riñones, el hígado, ¿sí? Y todos los tejidos, ¿verdad? Por eso cuando está muy concentrado, ¿qué van a tener los pacientes? Generalmente cianosis. Primeramente van a tener rubicundez, ¿verdad? Si uno le mira la cara va a estar rojo, ¿sí? También trombosis puede tener. Puede predisponer a trombosis. Cuanto más concentrado sea, predispone más trombosis, ¿verdad? Y entonces de ahí van a sacar conclusiones y van a tener todos estos signos y síntomas. Cefalea, y seguramente van a estar hipertensos estos pacientes, y por hipoxemia encefálica, ¿sí? No es porque hay demasiado mucho, va a tener mucho oxígeno también, no, sino que la circulación va a estar mucho más lenta y la extracción de oxígeno va a ser mucho más, y el déficit también va a ser mucho más, y eso lleva a un círculo vicioso. También va a producir otra vez estímulo al propio eritropoyetina y va a ir produciendo más aún, ¿sí? Hace un círculo vicioso, ¿sí? Bueno. Mareos de la misma forma, ¿sí? Alteración de la circulación del flujo, disnea de esfuerzo, hipoxemia, alteraciones visuales, y recuérdense, imagínense, con la arteria grande tiene trastorno de la viscosidad. Ahora, ¿cómo va a estar con la arteria retiniana? ¿Sí? Con los capilares de la retina. ¿Cómo va a circular? Y eso tiene una característica muy importante dentro del fondo de ojo. Cuando uno mira el fondo de ojo, ¿qué va a haber ahí? ¿Verdad? Va a haber como unos capilares tipo en salchicha, ¿verdad? Es como si fuera se va y se unen todo y se tranca todo en esos capilares, ¿verdad? ¿Conocen salchicha, verdad? Sí. ¿Ustedes dicen salchicha también? Sí. Porque es de un conocimiento universal. Cuando dicen salchicha ya saben que es. Y si toman anticoagulante puede predisponer una hemorragia. Vamos a llegar donde vaya a apurar. Confusión mental, mareo, confusión mental, predispone a enfermedades de tromboembolias, ¿sí? Ya dijimos, como que los capilares no permiten un flujo sanguíneo normal, se estancan en la circulación y va a producir o va a predisponer a tromboembolia. Inclusive estas células se rompen, ¿sí? Producen lesiones, producen rupturas, lisas. Asintomáticas en secundaria de evolución crónica, cianosis en extremidades periféricas y también central, porque esto es una cianosis de tipo central, sistémico. Rubicundez facial, eritromelalgia. Eritromelalgia es muy característico. Eritromelalgia es el dolor en las extremidades, en los dedos, ¿sí? Le duele, es como si fuera a tocar un hielo frío y después soltar, ¿verdad? Y queda ese dolor. ¿Por qué? Por la alteración de la circulación distal. Prurito cutáneo, este es muy importante también, ¿sí? Prurito cutáneo. Y generalmente lo que tienen los hematocritos muy altos, los pacientes refieren tener eritromelalgia, y eso duele más cuanto más frío hace, ¿sí? En época de frío generalmente desencadena más. Y cuando entra debajo de la ducha con agua tibia para bañarse, ¿qué es lo que hace? Hace un brusco vasodilatación.
Entonces ahí circula más rápido y hay liberación de algunos componentes como la histamina, entonces produce prurito por vasodilatación y se empieza a rascar. Eso mientras dura el efecto del agua caliente, ¿verdad? Tibia. Algunos se bañan con agua caliente, otros tibia. Algunos tienen que producir hasta un punto de ebullición por ahí para que pueda bañarse, ¿verdad? Y otros sí tibia nada más. Eu tomo banho assim. Y después sale del baño y es como si fuera que hay Uma sauna. Una sauna. Doctor, la persona llega a tener hipertensión por eso, por el aumento del glóbulo. no se vayan a confundir. Bueno, pueden producir hipertensión arterial. No todos van a tener hipertensión arterial, ¿sí? Porque hipertensión arterial, así definida como aumento de la presión por encima de los valores normales, ¿verdad? Generalmente hay pacientes que no tienen hipertensión arterial, pero sí hay un trastorno de la circulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay varios mecanismos compensatorios, ¿sí? Para que puedan bajar también la presión. Y otros que están en tratamiento luego, ¿sí? O sea que la causa de la hipertensión arterial puede ser secundaria y uno de ellos es la poliglobina. ¿Sí? Bien. Antecedentes familiares hay que investigar, ¿sí? Ya que son genéticos también, han dicho el compañero. Antecedentes personales, enfermedad cardíaca y respiratoria, pueden producir poliglobulia. Rubicundez de predominio facial, signo de enfermedades respiratorias, signo de enfermedades cardiovasculares, esplenomegalia. Recuerden que la mayoría de los pacientes que tienen poliglobulia va a tener esplenomegalia, porque el vaso participa en la muerte celular programada y cuando tiene algún trastorno estructural, peor aún, va a aumentar su trabajo de eliminar los eritrocitos. ¿Sí? Fondo de ojo, imagen en listas de salchicha, ¿verdad? Es lo característico. Salchicha. ¿Conoces salchicha? Sí, mas qual é a característica? Inchadinho, Y va a haber tupido. unas venas, van a mirar el fondo de ojo, está bien su pregunta, van a mirar el fondo de ojo y como yo ya les había mostrado en la parte de neurología, fondo de ojo, cómo se veían las venas, las arterias, ¿verdad? Tienen que ser en la parte donde hay la papila, por donde salen los vasos y por donde entran las venas, ustedes van a ver generalmente uniforme, ¿sí? Sin tortuosidades, los bordes bien delimitados, ¿verdad? Y cuando hay salchicha, ristras de salchichas, hay tortuosidades y generalmente hay lugares donde se dilata más y se contrae más, se dilata más, se contrae. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Y justamente por ese mismo mecanismo de cargar una salchicha, ¿verdad? Se va y se queda todo por el camino y uno tiene que movilizar con la mano y se va corriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la densidad de la poliglobulia que produce. Bien, acá tenemos los criterios diagnósticos, ¿verdad? Después de la evaluación minuciosa, antecedente patológico personal, familiar, examen físico, se recurre a los métodos auxiliares diagnósticos, porque el diagnóstico se hace por el hemograma, ¿sí? Eso necesitamos para hacer diagnóstico. Nosotros vamos a sospechar, va a tener su rubicundez facial, va a tener su cefalea, va a tener sus trastornos visuales, va a tener su prurito, eritromelalgia, que son síndromes, por eso se dice síndrome poliglobúlico. Así vamos a sacar en el examen, ¿sí? Asciende, tanta edad, podría ser fumador, porque la causa más frecuente es el tabaquismo, que acude por rubicundez facial, hipertensión arterial, y una de las características. Ahí, opción A, evaluar fondo de ojo y ver ristras de salchicha. ¿Sí? Opción B, qué sé yo, hacer un hemograma y observar la hemoglobina. ¿Sí? Pero el fondo de ojo, hemoglobina, sí. el fondo de ojo no somos nosotros que vamos a
evaluar. Claro que sí. ¿Sí? Porque Es yo más no fácil veo de todo ninguna que se hace. salchicha acá, profe. Mira, te voy a mandar en el grupo si encontras. Puse en internet, pero no encontré ninguna Nem que sea. salsicha, eu acho que Aí ele pra gente é linguiça. linguiça. Linguiça, para nós é Ponto de linguiça. ojo en Foi poliglobina. assim que amassou, né? A linguiça Sim. não existe, essa salsicha não. Bueno, sigamos entonces. Mientras ahí. Aí ela Mira, síndrome, prof, que o senhor abriu? ¿cómo? Síndrome o quê? Síndrome poliglobúlico. ¿Sí? Estamos en síndrome poliglobúlico. ¿Ok? Bien. Medición de masa globular y vamos a ver los índices hematimétricos. Volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio. Generalmente los dos están aumentados. ¿Sí? Volumen corpuscular medio, acá tenemos por encima de 32 en mujeres y 36 en varones. ml por kilogramo es unidad medida. Aquele Hemoglobina M20, mulher e en varones. varones, en mujeres mejor dicho, mayor a 16.6 y varones 18.5. Eso es lo que vamos a encontrar en los sistemas poliglobúlicos. Eso no es absoluto. Si yo encuentro 18 de hemoglobina en varones y tiene todos los signos clínicos y síntomas, entonces es un síndrome poliglobúlico. ¿Sí? No es que no Tem que porque esperar o es 5. 18 y no 18.5. Sí. No, si tiene esos valores y aparte de eso, la cantidad absoluta de glóbulos rojos está aumentada, si tiene todos los signos y síntomas, entonces es un síndrome poliglobúlico. Então tá no limite, né, doutor? Então tá lá no limite, né? Também, tá no limite. Sí. 18. No vamos a discutir lo que está por el límite, ¿verdad? Não, mas eu sou 18 de Bien, 16 ahora que no a tiene 18. ningún síntoma y me venga con 18.5, entonces es un síndrome poliglobúlico. ¿Sí? Para eso existe el valor, ¿verdad? Por ahí si no tiene ningún síntoma o los síntomas son muy vagos y necesito salir de la duda, entonces miro su hemoglobina y veo ahí. Doutor, esses valores que o doutor fala é uma coisa certa porque diferencia os valores da diferença, né? Eu estou com o exame lá de hemoglobina até 16. 16. Tá certo, mulher Por ali. eso le digo, 16,6. no vamos a discutir nosotros que cuando la hemoglobina es alrededor de Fundo de ojo? de 16, no tiene ningún síntoma. ¿O qué síntoma tiene? Não, nem no valor da referência. No Sí, exame, el valor de máximo referencia 16, entendeu? el valor de referencia te sirve para descartar. Tá. ¿Sí? Por ahí si tiene todos los síntomas y tiene 16 de hemoglobina en una mujer, entonces es síndrome poliglobúlico. ¿Sí? Ahora bien, si no tiene ningún síntoma y está en 16, entonces tengo que ver la causa secundaria para tratar. Puede ser deshidratación, puede ser por otras causas. ¿Sí? Okay. Hematocrito, si miramos en mujeres generalmente cuando pasan mayor al 50% ya tienen síntomas. ¿Verdad? El hematocrito 50% tiene síntomas. Y en varones generalmente mayor a 56. ¿Sí? Ese es el valor de referencia que nos va a decir. Podemos mirar la saturación del oxígeno, la presión parcial de oxígeno. ¿Sí? Presión parcial del oxígeno. Si está disminuido, si está alto, eso nos va a servir. Saturación de oxígeno con la hemoglobina. ¿Sí? Muchas veces la saturación te marca 100%. ¿Pero qué quiere decir eso? 100% de las hemoglobinas normales se están uniendo al oxígeno. ¿Sí? Eso no significa que están... O cara tá bem, ele pode ter pouco. Está bien. Eso no significa que esté bien. ¿Qué nos indica la saturación del oxígeno con la hemoglobina? Si nosotros tenemos acá un glóbulo rojo y bien sabemos que puede unirse con 4 oxígenos y se une con 4 oxígenos, está saturado, ¿verdad? Si tenemos 10 eritrocitos que se están uniendo a su oxígeno, está saturado. ¿Sí? Acá tenemos un eritrocito, de la misma forma. ¿Sí? Está saturado. También te va a informar si esto es lo normal, 5 es lo normal. Estoy diciendo cualquier cosa, pero vamos a decir que este es el valor normal de la sangre. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos globina de 13, glóbulo rojo de 4.600.000 y hematocrito de 48%. ¿Sí? Si yo le saco un
glóbulo rojo, o si le digo que este glóbulo rojo no tiene la misma característica que esto y es así, y este glóbulo rojo es así, y los tres glóbulos rojos está compensando el trabajo de estos dos, también en el saturómetro me va a mostrar 100%, porque a los otros no le reconocen. ¿Sí? Ahora bien, si yo tengo los 5 glóbulos rojos bien, pero no hay oxígeno, por lo tanto este queda libre Aí vai acusar no oxígeno. y no se une con oxígeno, eso sí me va a poner una saturación de 80%, ¿sí? Porque hay hemoglobina Y y no hay hay oxígeno. glóbulo rojo que se quiere unir con el oxígeno, pero no hay oxígeno, ¿sí? Y eso me va a decir que la saturación me va a decir que está baja. ¿Sí? Por eso los pacientes con EPOC van a encontrar que la saturación muchas veces ya llega a 100% y está muy disney tu paciente. Esa es la explicación. Ok. Medir la metahemoglobina, porque la metahemoglobina puede también alterar la concentración de oxígeno y la concentración de hidroproyectina. Afinidad de la hemoglobina con el oxígeno determinado por 350, curva de disociación de la hemoglobina, y muchas veces que algunos laboratorios te informa esa curva de disociación de oxígeno. Y otras veces algunas hemoglobinopatías no permiten la unión con el oxígeno, y hay otra hemoglobinopatía que se une demasiado fuerte con el oxígeno y no le suelta. ¿Sí? También es patológico. ¿Sí? Porque circula por la sangre, pero no le entrega a los tejidos que necesitan el oxígeno. ¿Sí? Se une muy fijamente. Y por último, los valores plasmáticos de eritropoyetina. Ya tenemos un cuadro donde explica cómo tenemos que hacer el abordaje diagnóstico y qué tenemos que pedirle a nuestro paciente. Tenemos el hematocrito elevado. Imagínense, le pidió solamente un hemograma, tuvo un signo o síntomas de poliglobulia, le pidió un hemograma y le salió que el hematocrito estaba elevado. Miró el hematocrito nada más, está elevado. ¿Qué pasa? De ahí hasta dónde vamos a mirar. Vamos a mirar la masa globular. ¿Sí? La masa globular, el volumen corpuscular al medio. ¿Sí? Y la cantidad de glóbulos rojos que tenemos. Si está aumentado, si está disminuido. ¿Sí? Masa globular. Acá tenemos normal. Entonces, pseudopolicitemia. Glóbulos rojos normales, pero hemoglobina, hematocrito está alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué falta? Y posiblemente le falta alguna hidratación para diluir a las células y entonces queda con rangos normales. ¿Okay? Por el otro lado tenemos a la masa globular elevada, por encima de los valores normales. Entonces ya tenemos dos datos, masa globular elevada, más hematocrito elevado. ¿Okay? ¿Hacia dónde partimos? Y vamos a ir a mirar la saturación del oxígeno. Le vamos a pedir una gasometría. ¿Okay? Entonces tenemos hemograma, ahora le pedimos gasometría. Generalmente, cuando los pacientes tienen un síndrome poliglobúlico con signos y síntomas, los médicos ya piensan en eso, ya piensan en y le piden hemograma más gasometría. ¿Sí? Hemograma más gasometría y ahorra el tiempo, porque el hemograma retorna en 1 a 2 horas y la gasometría tarda unos 15 a 20 minutos. Por lo tanto, para ahorrar ese tiempo, ya le pide porque ya sabe que está evaluando el paciente. ¿Sí? Saturación normal, carboxihemoglobina elevada. ¿Sí? O sea, tiene más afinidad la carboxihemoglobina que la oxihemoglobina. ¿Sí? Entonces, si es elevada, tenemos la poliglobulia del fumador. ¿Sí? Tenemos más monóxido de carbono que se está uniendo y produce carboxihemoglobina. ¿Sí? Recuérdense que la carboxihemoglobina tiene más afinidad que el oxígeno con la hemoglobina. ¿Sí? Tiene mucho más afinidad. Por el otro lado, si la carboxihemoglobina es normal, tenemos dos opciones. ¿Sí? Pedimos la hemoglobina B50
50. Generalmente no llegamos hasta ese nivel, ¿sí? Pero podemos pedir. Si es normal, hemoglobinopatía. ¿Sí? Si es normal. Si es normal, podemos hacer el dosaje. Generalmente esto no se encuentra naturalmente en los hospitales y directamente ya les piden su eritropoyetina, dosaje. Se encuentra en casi la mayoría de los hospitales porque hay mucha enfermedad renal crónica, entonces se tiene la dosaje de la eritropoyetina. De hecho, que si el dosaje de eritropoyetina tenemos baja o ausente, ahí tenemos la probable policitemia vera y solicitar recuento de leucocitos y plaquetas. Ese ya vendría ya arriba con tu. Claro, eso ya tenemos nosotros. Con esto ya nosotros hacemos diagnóstico. Y si la eritropoyetina está elevada, la poliglobulia secundaria, enfermedades renales, tumorales, quistes renales, poliquistosis y todo. Otro momento de plaqueta también. La plaqueta voy a tener ya acá. ¿Sí? ¿Sí? Seguramente cuando pedí hemograma va a tener la plaqueta, pero no todos los laboratorios informan la plaqueta. ¿Sí? Ustedes le piden hemograma y le envían nada más todo lo que son de la serie roja y blanca. Y nos trae consigo la plaqueta porque se interpreta como un tipo de factor de coagulación, ¿sí? Componente en la coagulación. Entonces, ustedes cuando le piden los componentes de la coagulación, ahí va a venir su TP, TTPA, va a venir su sangría y va a venir su plaqueta entre ellos. Hay unos laboratorios que interpretan así. Cuando encontramos una poliglobulia secundaria, obviamente que nosotros estaríamos ya investigando un cuadro renal y por consiguiente encontraríamos la poliglobulia, porque ya vendría con algún sabes que no todos los casos tienen un síndrome renal. ¿Sí? No en todos los casos, síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, una nefropatía inmunitaria no siempre aparece. ¿Verdad? Generalmente son estos, muchas veces no son agudos, entonces son crónicos, ¿verdad? Y entonces el organismo trata de compensar por mucho tiempo, a expensas de aumentar algún componente celulares. Puede te dar síntomas de otra causa y buscar vos ahora de dónde viene. No siempre llegamos a pedir eritropoyetina. Nosotros una vez ya que pedimos eritropoyetina para descartar eso, pero no específicamente poliglobulia, era otra cosa, una anemia. ¿Sí? Pero perdón que interrumpa, pero Sí. volviendo a las enfermedades renales, en nuestra práctica de la semana pasada, en fin, el caso clínico del paciente, él se fue por una pielonefritis y tenía una litiasis, pero su conclusión prácticamente fue que estaba en un cuadro renal crónico. ¿Y cómo que llega a un cuadro renal crónico y nunca tuvo prácticamente nada, por así decirte? Bueno, por definición, el paciente renal crónico, cuando la injuria pasa más de 3 meses, alrededor de 3 meses, ya se considera como un renal crónico. Y ahí se piensa si va a volver a funcionar el riñón de forma normal o parcialmente normal, o ya va a quedar con una renal crónica también parcial, ¿verdad? Porque existe esa posibilidad que cuando tenés una obstrucción crónica, la causa es porrenal, generalmente cuando en nuestra práctica, si pasa más de 1 o 2 meses, generalmente ya se queda con esa secuela. Sí. Ahora sí se pone un tiempo límite de 3 meses porque al llegar 3 meses, el 99.9% ya va a ser crónico definitivo. Profe, pero tenemos 2 riñones, o sea, los 2 van a fallar en esse caso ya. No sé, ¿dónde hiciste práctica? En el regional, En el él tenía a un lado lo que estaba. Falló un la 3. Teve lesión. que tirar porque estava dando muita infecção para ficar com outro, mas estava na hemodiálise. Él Una estaba señora. haciendo un señor. y él así tuvo un cuadro de anuria y se fue, y era pielonefritis y litiasis en un lado, y por eso me llamó la atención. No. ¿Cómo tuvo Una cosa es renal que crónico se y vea la litiasis en los riñones y fue otra una cosa es que no se- consecuencia, la Sí. litiasis fue un hallazgo. Si es unilateral, generalmente no produce renal crónico, y a pesar de eso, generalmente ni altera la función renal porque compensa del otro lado. Y eso quería saber. Generalmente. Porque hay otro caso también en el mismo hospital, visto en la semana pasada, que tenía litiasis renal
renal bilateral y sí hizo una renal también aguda, que está en su fase poliúrica y esperando a ver si pasa ese cuadro agudo y recupera su riñón otra vez de vuelta o queda con una alteración. Mas hacer uma Incisão oblíqua para sacar el riñón. Esta es una señora, ¿verdad, doctor? Está diciendo que es una señora, ¿verdad? Porque está tendo Bueno, muita si hay una infección, se sacan los riñones. Está tendo muita infecção. Generalmente que necrosan, se sacan los riñones. Isso que ele falou. Y si es que no está causa de infectado, si es infección. un renal crónico, no se saca los riñones. Una incisión. Se trasplante. Uma incisão oblíqua. Luego mostrar, no entendí, me perdí. Não, mas foi por E causa no disso, por causa de infecção, que é um foco de infecção. Bueno, ¿cuál era tu duda? Ya hice mi pregunta. Después voy a indagar. Ok, y por el otro lado tenemos lo que tienen saturación baja, ¿verdad? La poliglobulia secundaria, entonces es lo más frecuente. Professor, o senhor falou os valores da saturação normal e da mais baixa. Lo que tiene saturación normal es generalmente un problema netamente nos lleva hacia lo primero que usted tiene que descartar es una poliglobulia verdadera, ¿sí? Cuando vos tenés una saturación normal. Si tiene una saturación baja, es secundaria posiblemente, ¿sí? Por eso es interesante la saturación que ustedes tengan. Por eso cuando uno piensa de una poliglobulia ya piensa directamente del saturómetro, de la saturación. No es del saturómetro que se pone por el dedo, porque eso puede mentir, ¿verdad? Eso le van a ayudar muchísimo en la práctica, pero en algunas cosas hay que saber interpretarlo también. ¿Está bien? No sé si respondí tu pregunta, no mía. Não, ela Você queria saber quanto? valores, 95 valores. a 100, 96 a 100, Bueno, limite. la saturación normal de los pacientes generalmente pasa más de 95. Si usted me dice 96 satura, está bien. 97 está bien. 100% son muy pocos los que marca 100% en su gasometría, profesor, la oferta, No, la gasometría mejor aún te tiene que informar. Mayor a 95 es lo ideal. ¿Sí? Pero no vamos a discutir. Algunos no tienen ningún síntoma de respiratorio, ni problema de la sangre y llega a saturar 95%, 94%, no pasa nada. Ahora bien, si me dice satura 90% o por debajo de 90%, bueno, hay que buscar por qué está saturando bajo. ¿Sí? Es por frío, por trastorno de la hemoglobina, por hipoxia o cuál es la causa. Si satura menor a 90 me llama mucho la atención. Anemia, né? Anemia. Sí. Exactamente, arterial. Pero no se calcula la saturación arterial. Isso aqui no cabeceiro, só cabe disso. Salimos de la parte eritrocitaria, eritrocitos, hematíes, glóbulos rojos o glóbulos que ustedes quieran llamarle. Si tienen alguna duda con respecto. ¿No? Síntoma principal de los pacientes con poliglobulia, cefalea, visión borrosa, poliglobulia. Puede cursar con línea y claro que puede cursar con línea también. Puede cursar con línea en los pacientes con poliglobulia. No es porque tiene muchos glóbulos rojos va a cursar sin línea, ¿sí? Porque ahí tienen trastorno del flujo sanguíneo. Si el flujo sanguíneo se enlentece mucho, va a causar línea. Estos pacientes, en la mayoría de los casos, cuando tienen una poliglobulia diagnosticada, el tratamiento general es la exsanguinotransfusión, ¿sí? Sacar un volumen de sangre y reponer con suero fisiológico. Ese se llama exsanguinotransfusión. Habíamos hecho como 3-4 veces por ahí en el hospital la exsanguinotransfusión y mejora bastante bien. Después con el tiempo vuelve otra vez el mismo paciente porque la causa persiste. Porque en la mayoría de los casos son obesos, hiperobesos, y eso produce el síndrome de Pickwick, que es una hipoxemia relativa crónica y se usa como si fuera una época. Y los pacientes fumadores crónicos, generalmente también tienen eso. Ok. Digamos que de los leucocitos,
Recuérdense los valores normales, 8.400 hasta 11.000 a nivel hectárea, ¿verdad? Constituido por un grupo heterogéneo de células, neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, es lo que vamos a tener que evaluar. Y cada uno tiene que saber cuánto es su valor normal. Lo mínimo que sabe es el porcentaje de este. Generalmente mayor a 70% puede ser que sea patológico ya. ¿Sí? El monocito estará alrededor de 1 a 3%, el eosinófilo así también, basófilo también, linfocitos alrededor de 30%, por debajo del 30%. ¿Sí? Muda muito pela idade, né? A idade da pessoa, em nível. Y generalmente los niños siempre varían, ¿verdad? Y las embarazadas, ¿sí? Por la inmunidad misma que tienen, generalmente varían mucho. ¿Sí? Por eso hay una especialidad en pediatría y una especialidad en la parte de ginecología, que se apartan porque los valores generalmente se interpretan mucho. Definición de tautología, la voy a poner. Es muy interesante que ustedes le llamen por su nombre a cada alteración que tenga como médico. ¿Sí? Cualquiera va a venir, el neutrófilo está alto, entonces es neutrofílico. Es la expresión médica. Por encima de 7.500 es neutrofilia y las causas acaban de tener todos esos. Linfocitos, cuando hay aumento, linfocitosis. ¿Sí? Monocitos, monocitosis. Eosinófilo aumentado, eosinofilia. Eosinofilia. Y basófilo aumentado es la basofilia. La causa que tenemos. Leucocitosis con neutrofilia. Y eso es la más común de todas las enfermedades infecciosas, principalmente bacterianas. Esos son interesantes, ¿verdad? Tenemos la variante de la humanidad, los puntos 5 en adulto explican nada más, ¿verdad? Síndrome mieloproliferativos crónicos, alterado, leucemia, también puedo confundir con una leucemia. Hay muchos pacientes que tienen mucha labilidad en la parte de las células de las defensas que tienen, muy lábil, muy hiperreactivo. ¿Sí? Cuando sufre alguna infección dispara su glóbulo blanco arriba. ¿Sí? Y en esos casos muchas veces confundimos o se puede confundir con la leucemia. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar los leucocitos, los glóbulos blancos mayor a 50.000. Eso rápidamente desciende otra vez, como que es muy sensible, rápidamente aumenta y rápidamente desciende cuando baja la infección, ¿verdad? Cuando se empieza a instaurar algún tratamiento, rápidamente baja. Hiperleucocitosis mayor a 250.000, que ya aparece en los pacientes que tienen leucemias. Leucemia aguda, uno sospecha cuando sus glóbulos blancos están alrededor de 75.000. ¿Sí? Y ustedes piensan, pero ¿por qué los leucocitos están muy altos y tienen tendencia a la infección si la defensa está alta? Estos son altos pero son inmaduros, no hacen su actividad. ¿Sí? Son muy grandes y no hacen ninguna actividad aparte de ocupar un espacio. ¿Sí? Solo ocupa espacio y estorba. ¿Sí? Así como la gente que se ríe y juega con su celular en el aula, ¿verdad? Ocupa espacio, estorba. ¿Sí? Leucopenia menor a 3.000, neutropenia menor a 1.500 y linfocitopenia menor a 1.000. Ustedes se preguntan, ¿tiene importancia la leucopenia? Claro que tiene importancia. ¿Sí? Los pacientes que tienen leucopenia, neutropenia, linfocitopenia, entonces puede ser que la inmunidad esté baja y puede ser que se acompañe con otros cuadros. ¿Qué pueden ser esos cuadros? Y puede ser que se acompañe con una leucemia y que tenga neutropenia. ¿Sí? Puede ser que se acompañe con una aplasia medular que tenga neutropenia. Puede ser que sea un paciente con VIH que tenga neutropenia. ¿Sí? O que tenga leucopenia.
absoluta de cada uno de ellos. Y acá tenemos un sinfín de causas de la neutropenia. ¿Sí? ¿Por qué cita demasiado mucho las causas de la neutropenia? Porque el principal soldado, ¿conoces soldado, verdad? Soldados es el neutrófilo. ¿Sí? Es como si fuera el general de los soldados, es lo que comanda todo dentro de ellos otra vez. ¿Sí? Cuando está bajo eso, quiere decir que va a venir varias enfermedades infectos contagiosas y va a recibir todo el organismo y no va a combatir contra ella. ¿Sí? El hecho de que yo estoy sano no significa que mi inmunidad esté durmiendo, significa que la inmunidad está combatiendo, es inmunocompetente. ¿Sí? Compite contra todas las enfermedades infecciosas que quieren entrar por la vía respiratoria, por el sistema auditivo, por la piel, por el sistema gastrointestinal, por el sistema urinario y todo. ¿Sí? Está compitiendo, está peleando, es competente. Por eso no estoy sufriendo una neumonía, por eso no estoy sufriendo una meningitis y demás cosas. ¿Verdad? Entonces está compitiendo, es competente. Pero cuando bajan los neutrófilos en cantidades, ya baja la población que está combatiendo contra esas infecciones y ahora sí puedo adquirir. ¿Sí? Bien. Entonces ustedes van a ir mirando después, ¿verdad?, cuáles son las causas de la neutropenia. Y la neutropenia en los pacientes que tienen fiebre es una emergencia médica. ¿Sí? Quiere decir eso que necesita una evaluación rápida por un médico y descartar una causa infecciosa principalmente bacteriana para poder tratarlo, porque eso rápidamente le va a matar a ese paciente. ¿Por qué? Porque no tiene quien le defienda. ¿Sí? Entonces rápidamente necesitamos internarle y esto llama mucho la atención. ¿Sí? Leucemias son una enfermedad de neoplasia caracterizada por la proliferación que ya dijimos clonal de las células folles leucocitarias, mejor dicho. El evento leucémico final ocurre en células de los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea, puede afectar a la serie linfoide mieloide, de la clasificación de leucemia aguda o crónica. Y la incidencia generalmente 8 de cada 100.000. O sea que ustedes van a tener muchos pacientes que van a consultar por primera vez y que ustedes por primera vez tienen que diagnosticar una leucemia. Van a tener. Entonces, ojo con eso. Muy frecuente está, ¿sí? Por cada 100.000 van a encontrar 8. Por cada 10.000 van a encontrar 1. Más o menos es así la incidencia. La clasificación es aguda o es crónica, ¿verdad? Y entre la aguda otra vamos a encontrar varias clasificaciones. Más adelante vamos a mostrarle una tabla así como este también se clasifica. Tabla de clasificaciones. No nos interesa mucho nosotros en la clasificación. Ahora la clasificación es más pequeña. Ahora sí, debemos saber si es aguda o si es crónica, ¿verdad? Pero más que eso, lo que nos interesa es diagnosticar una leucemia. Si encuentro una leucemia, hay que diagnosticar. Eso es. Ahí van a encontrar la leucemia linfoblástica aguda, las leucemias mieloblásticas agudas, ¿verdad? Dependiendo de qué serie es lo que está proliferando. ¿Sí? Ahora un poco que dice, constituye un grupo de enfermedades neoplásicas caracterizada por proliferación, acumulación en la médula ósea, sangre periférica y otro tejido de células hematopoyéticas troncales y maduras malignas. ¿Sí? Esa es lo que le caracteriza. Etiología incierta. Son neoplasias más frecuentes en niños, adultos jóvenes, predominan en varones, cualquier grupo etario. Es de patología médica y les sirve a ustedes para pensar de qué puede ser la leucemia aguda. ¿Sí? Si ustedes tienen un paciente, niño, ¿sí? Niño, adultos jóvenes, en varones, entonces ¿qué van a pensar? Van a pensar una leucemia aguda. ¿Sí? Y generalmente linfoblástica. Acá que dice, por infección o hemorragia generalmente mueren estos pacientes, tienen una supervivencia inferior a los 2 meses, si es que no se trata. Si se
llega a... Morre rápido. evolución Nossa, morre rápido. espontánea, ¿sí? Y acá tenemos la leucemia aguda linfoblástica y la leucemia aguda mieloblástica. A mí no me interesan estas clasificaciones, solamente esta me interesa, linfoblástica y mieloblástica. Amém. Una vez que yo diagnostique, le voy a mandar a un hematólogo para que haga su seguimiento, porque este es un proceso y el tratamiento es de por vida. Amém. Amém. Olha quanto CD tem ali, HS. Ustedes se van a fijar toda la parte genética en donde está el problema. En su brazo U22, en su brazo T. Nossa, é muito número. Eso es lo que van a encontrar al evaluar la parte genética. ¿Sí? Manifestaciones clínicas, eso sí no interesa si es agudo. ¿Sí? Supresión de la formación de células sanguíneas normales, que ahora se empieza a proliferar las células anormales. ¿Sí? Insuficiencia medular secundaria a la proliferación e infiltración de blastos que se expresan por anemia, infección o sangrado. Infiltración de órganos por células leucémicas, sobre todo la leucemia aguda linfoblástica, ¿sí? Y la leucemia aguda mieloblástica con componente monocitario. Síntomas constitucionales: va a producir fiebre, va a producir deterioro del estado general, o sea, astenia, ¿sí? Va a producir pérdida de peso, va a producir síndrome anémico, puede producir síndrome hepático, adenomegalias, ¿sí? Hepatomegalia, esplenomegalia, ¿sí? Fiebre, cuando hablamos de fiebre, ¿qué tipo de Fiebre de origen desconocido. Pero alta, moderada. Y es independiente, ¿sí? Los niños generalmente una fiebre moderada, ¿sí? Es independiente de eso. Ahora bien, va a ser una fiebre de origen desconocido, que en realidad no va a ser tan desconocido, porque en la primera evaluación que ustedes hagan se van a hacer palpaciones, va a haber un síndrome anémico, todo va a haber un síndrome anémico. La mayoría ocurre. Pero en su laboratorio. Van a palpar en la mayoría de los casos adenomegalia, hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Sí? Los organomegalias es lo que prevalecen. Lesiones cutáneas puede ocurrir, esto a veces nos falta, ¿sí? Y empieza a decir que anteriormente se cepillaban los dientes y era todo normal. Ahora un pequeño cepillado ya empieza a sangrar. ¿Sí? Tiene factor trastorno de los factores de coagulación. ¿Sí? Fragilidad capilar y trastorno plaquetal. Dolor óseo puede ocurrir también. Signo de Claven. Signo de Claven es un dolor típico exquisito al comprimir el hueso. ¿Sí? Comprime y duele mucho. ¿Sí? Tiene esa sensibilidad. Esa es la característica de las leucemias agudas. No se olviden. Y generalmente el diagnóstico es mandatorio, porque recuérdense que el pronóstico de vida que habíamos tenido es sin tratamiento muy poco tiempo. O sea que acá para los pacientes cada segundo es una eternidad por el sufrimiento que produce y por el pronóstico de vida que va a tener una vez diagnosticado. ¿Sí? ¿Se puede curar de la leucemia? Sí, no se cura. El diagnóstico presuntivo de leucemia aguda deberá confirmarse con hemograma. Ustedes ya van a ver ahí los glóbulos son muy alterados. Y generalmente la confirmación del diagnóstico se hace con la punción, aspiración de la médula ósea. Vamos. Y ustedes van a observar. Es confirmatorio nada más. ¿Sí? Nada más es confirmatorio. Ustedes ya hacen el diagnóstico, o sea, no se es confirmatorio, certificatorio, para certificar eso. ¿Sí? Yo puedo verle acá a Elton que está enfermo, o sea, muy enfermo, pero mientras no tenga un certificado médico de un enfermo, nadie le va a creer que esté enfermo. ¿Sí? Para eso nomás, para certificar, que sepamos también es para ellos. ¿Sí? Y van a ver ustedes que la presencia de blastos o células inmaduras van a encontrar más del 30%. Y ustedes van a decir, pero si encuentro 29%, si tiene síntomas, ¿sí? No se confunda con eso. Porque muchas veces le veo a los residentes ahí y tienen los pacientes fiebre, pérdida general, pérdida de peso, síndrome anémico, tienen hemorragias, lesiones cutáneas, dolores en huesos, y le piden su PAM, o sea, le piden su hemograma primero. Y en el hemograma, acá voy a retroceder para eso. En el hemograma informa, ¿dónde está el?
aparece 29. Y me dice, no, pero doctor, ahí en el libro dice 75.000. No cumple ese criterio. Y en el PAMO dice 30%, ya que tiene 29. No cumple ese criterio. Ya está llegando. Esa es cuestión de interpretar. ¿Sí? Sinais, sintomas, né? Se puede ocurrir alrededor, si tienes todos los síntomas, y yo encuentro que los glóbulos blancos están en 45.000, pero tienen todos los síntomas, el hueso y todos los demás, y aparte de eso, en el PAMO me retorna un 28% de leucemia. ¿Sí? Sí. Es leucemia. Ahora bien, con esos resultados siempre usted tiene que descartar un cuadro infeccioso, porque esta leucemia muchas veces es silente, empieza medio asintomático y justo porque es inmunodeprimido se gana un cuadro de influenza, se gana otro cuadro de neumonía, infección urinaria. Entonces te viene por ese síntoma de infección urinaria y te encuentras esto. ¿Sí? Quiere decir que está inmunodeprimido y se está ligando el cuadro infeccioso. La cosa más frecuente de la secundaria a infecciones. Marcadores celulares de superficie con anticuerpos monoclonales, es lo que se hace para certificar. Estudio citogénico para clasificar ahí la parte genética, la mínima. Algunos requieren de función lumbar, y que son monobacterios, por ahí sí cursa con la meningitis, con encefalitis. Determinar el síndrome de lesión tumoral, prueba de coagulación y hacer una radiografía de todas para descartar infecciones pulmonales. ¿No es porque nosotros vemos leucocitos muy altos, hasta 30%, es leucemia y le mandamos a hematólogo? No, hay que ver qué complicaciones agudas se puede agregar. ¿Sí? Porque si yo le voy a mandar de acá a Asunción, va a tardar como 7-8 horas para llegar al centro hematológico. ¿Sí? Y si estaba sufriendo una neumonía, al llegar allá va a sufrir un shock séptico en esas 7 horas. ¿Sí? No va a progresar como normalmente progresa una neumonía en un paciente no competente. ¿Sí? Esto rápidamente empeora. En 2-3 horas ya produce un cuadro séptico. ¿Sí? Porque no hay una defensa que lo genera. Y la leucemia crónica, eso es mucho más crónico la progresión. El mieloide crónico, los neuromusculosos también, enfermedad común, el hecho de que el globo celular neoplásico se origina en la activación de la progenitora, potencial, aunque en distintos niveles de diferenciación. El mielodiplásico puede ser una ósea intercelular con displasia, en ocasiones hipocelular, la variable de citopenia. Puede producir inclusive este tipo de leucemia crónica, puede producir fibrosis medular. Sí. Puede producir fibrosis medular. Porque estos, cuando es muy crónico, se cansa en producir células inmaduras, cuando se terminan todos los factores para la producción de las células normales y entonces se fibrosa. Trastorno mieloproliferativo crónico va a producir hipercelularidad medular, expansión de la serie mieloide, el glóbulo rojo, esplenomegalia, va a encontrar focos de hematopoiesis extracelular. En la etapa intrauterina, las células hemáticas se produce tanto hígado vaso como la cosa. ¿Sí? Y cuando en la etapa adulta descansa esos tejidos y producen la médula ósea. Eso es lo que ocurre. Y entonces, cuando la médula ósea no es suficiente, porque se cree que es insuficiente, porque produce una célula que no vale la pena, los tejidos periféricos consideran que no es suficiente, entonces se reactivan esos lugares de producción de células rojas, de los eritrocitos, y puede producir tanto esplenomegalia como hepatomegalia. Quando te chega um paciente, fora esse caso também intrauterino, o paciente chegar a fazer uma leucemia crônica que não consegue responder aos tratamentos? Intrauterina? Não, porque você falou ali, esse caso em específico, né? Então, ao longo, para um paciente que entra uma leucemia crônica, é porque não consegue responder aos tratamentos? Puede ocurrir eso. Puede ser una respuesta insuficiente al tratamiento, pero hay leucemias que no se curan.
leucemias agudas, si tienen que recibir un tratamiento prolongado, se va a cronificar. Se puede cronificar. La evolución nada más. La aguda y crónica es la evolución nada más. Aquí dice tendencia a la fibrosis crónica. Diagnóstico. Entonces, cuando uno sospecha una leucemia, ya sea aguda o ya sea crónica, recuérdense, la palpación es muy importante de las regiones ganglionares, del hígado, del vaso, ¿verdad? Principalmente del hueso o de los huesos. La palpación de esos órganos es muy interesante. Esplenomegalia, podemos tener 3 etapas de una leucemia crónica. Acá tenemos la fase crónica propiamente dicha. Esta es una fase acelerada. Se cronifica y después produce una fase acelerada, ¿sí? Más agudizada. Inclusive puede llegar a una lisis o una crisis plásticas, ¿sí? Cualquier cosa le puede estimular hiperfuncionar y empeora el cuadro crónico que tenía y hay una recaída, ¿sí? Hay una recaída. Síntomas sistémicos, como ya habíamos dicho, fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, son los síntomas sistémicos. Cuando yo le ponga así en el examen, por ejemplo, escribe síntomas sistémicos. Ustedes pueden poner anorexia, astenia, disminución de peso, pueden poner disminución del apetito. Estos son síntomas generales. ¿Por qué síntomas sistémicos, síntomas generales? Porque la mayoría de las enfermedades presentan eso cuando están enfermos. ¿Sí? Entonces eso casi no falta. Qual é a maior diferença sintomática entre la aguda e la crónica? La aguda es mucho más sintomática y el pronóstico es muy malo. Crónica tiene bastante tiempo. Generalmente. Si vamos a ir por lo pronóstico, la aguda no te da tiempo. ¿Sí? No hay que perder ni segundos. Okay. ¿A qué se denomina crisis blástica? Y esto ocurre cuando tienen así paciente con leucemia crónica y se le hace su función medular, supongámosle cada un año para su control, y de repente sufre una recaída y le hace una punción y encuentra una blastocitosis mayor al 30%. Entonces ahí se certifica. Este paciente con leucemia crónica puede tener sus blastos disminuidos, inclusive puede estar compensado, controlado con el tratamiento. ¿Sí? El hecho de que con los blastos que estén menos del 15, menos del 10% no significa que esté curado, ¿verdad? Sino con los tratamientos que recibe puede bajar mucho los blastos y puede ocupar en vez de blastos las células normales, ¿verdad? Entonces va a llegar un momento en que va a entrar en una fase crítica. Y eso ocurre en casi todos los pacientes. Llega un momento en que va a llegar en una fase aguda, y es lo que le va a llevar. Eso es el final común de los pacientes con leucemia. Otra clasificación acá tenemos la leucemia linfocítica, ¿verdad? Leucemia linfocítica crónica. Linfocito, pero es leucemia linfocítica crónica. Es la más frecuente de todas las leucemias humanas. Más frecuente en varones otra vez. ¿Sí? Acá se salva un poquito la mujer. Casi la mayoría de las patologías son de las mujeres. Diabetes, más frecuente de mujeres. Hipertensión arterial, más frecuente de mujeres. Enfermedades tiroideas, más frecuentes. Entonces acá se salva un poquitito. Acá más frecuente los varones, tanto aguda y tanto crónica. La incidencia aumenta con la edad, no, es de los niños. Eso ya saben. De los niños son las agudas generalmente. Las crónicas son, a medida que aumenta la edad, es mucho más frecuente. Tenemos la leucemia de tipo B, leucemia linfocítica crónica de células B, es del 95% de los casos. Y solamente los datos que me quedan son para los otros tipos, y entre ellos los más frecuentes es de las células T. La mitad de los pacientes son asintomáticos. ¿Sí? Y va evolucionando. El hallazgo, así como le digo, puede ser casual, viene por una infección urinaria, viene por una neumonía, de repente, y así se diagnostica. La mitad son asintomáticos. Pueden presentar síntomas constitucionales, ya dijimos, síntomas generales, adenomegalia generalizada, simétricas, indoloras, frotis de sangre periférica, y vamos a encontrar
Pero cuando ustedes tienen trastorno hematológico, no importa que sea leucemia, anemia, plaquetopenia, ahí la regla para estudiar la causa incluye la frotis de sangre periférica, la morfología. Si ustedes tienen una anemia o una leucopenia de causa no determinada, y si no tiene frotis de sangre periférica, están aplazados. Un método de diagnóstico que ayuda bastante. Y ahí directamente ya entramos en linfomas. Linfoma es cortito. Terminamos eso y ya terminamos la clase. Ah, eu acho mais vantagem, acho uma vantagem. No vale la pena salir. Não vale, não vale. O negócio foi esse. Tá, deixa lá. Ok. Eu vou gravar, tá gravando. Y hay dos principales grupos de linfoma que vamos a tener que estudiar. La clasificación de linfomas son, así como la leucemia también, extensa. Pero uno hace una clasificación jerárquica de acuerdo a sus dos clasificaciones importantes. Uno es los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Clasifican dos grandes grupos importantes. Todo heterogeneoplasia, el sistema inmune que origina a partir de los componentes celulares de linfocitos B, que van a originar de los ganglios linfáticos, y acá principalmente lo que va a afectar son los ganglios. ¿Sí? Entonces, primero serie eritrocitaria, ahí vamos a encontrar lo que son la anemia y la poliglobulia. Después nos vamos a la parte inmunológica, y ahí estudiamos las leucemias. ¿Sí? Y después nos vamos a la parte de los ganglios, y ahí encontramos los linfomas. Y después al final, que vamos a dejar para la otra clase, que va a ser de los sistemas de coagulación. ¿Sí? Así partimos bien práctico. Tranquilo. Ejemplos, células B de los centros germinales de los ganglios linfáticos, linfomas nodales, también linfomas extranodales, que no es de los nódulos, es de los tejidos linfoides. ¿Ya? Y acá necesitamos la biopsia. En el caso de la anemia y de los componentes eritrocitarios, necesitamos hemograma. ¿Sí? Ahí tenemos globina, hematocrito, absorción de glóbulos rojos, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media. ¿Verdad? Cuando pasamos a las series linfocitarias de la leucemia, nuestro principal método auxiliar de diagnóstico era, para certificar, era el PAM, que es la biopsia ósea. ¿Sí? La punción de aspiración de la médula ósea es un tipo de biopsia ósea. Y acá bien, biopsia pero de los tejidos. Biopsia de los tejidos linfáticos. Y tenemos la clasificación linfoma Hodgkin, presencia de células malignas en la biopsia ganglionar, células grandes, multinucleadas, con núcleos eosinófilos prominentes que se denominan células de Restremer. Eso hace el sello de diagnóstico de un linfoma, ¿sí? Célula de Restremer. Por eso necesitamos biopsia. A gente posible se piensa que la causa se relaciona con el virus de este lugar, pero no sé. Se piensa. Y tiene alta tasa de curación si llegamos a diagnosticar. ¿Sí? Generalmente son crónicos también estos tipos de linfomas. Clasificación mundial de la salud, así lo clasifica el linfoma de Hodgkin. Esclerosis Ustedes nodular. sepan nomás cuáles son o cómo se diagnostica un linfoma. Después vamos a pensar eso. Y estadificar. La estadificación lo hacen generalmente los hematólogos o los oncólogos. Nosotros diagnosticamos y le tiramos la pelota a ellos. A mí eso nomás me encanta hacer, diagnosticar. Especialista, vai para o especialista. El tratamiento no es tan importante. Eso se lee nomás y ya se hace el tratamiento. Inclusive si yo quiero actualizarme, miro en la recorrida y miro una enfermedad y digo infección urinaria, actualización. Me dice actualización 2023 de qué sé yo, Clinical Journal. Y hago un tratamiento actualizado 2023. Incluso lo que salieron ayer yo puedo utilizar ya ahora. Sí, hay en el hospital, ¿verdad? Es muy fácil. Ahora bien, llegar a un diagnóstico es muy difícil. Y hacer un tratamiento correcto. Diagnóstico correcto, tratamiento correcto.
Y acá se clasifica de acuerdo a qué componente ganglionar está alterado, ¿no? Estadio 1, después se ve cuando pasa al inmolar diafragma, estadio 2, así clasificamos. Esa es la clasificación del árbol. Recuérdense nomás que cuando tienen un linfoma de Hodgkin o linfomas, la clasificación que se utiliza es al árbol. Solo eso. Entonces ustedes encuentran un linfoma y ponen ahí clasificación al árbol y leen. Esto no se puede memorizar. Solo uno puede recordarse del nombre que se utiliza para la clasificación al árbol. Bien. Y acá tenemos los síntomas B, sintomatología B. ¿Verdad? Vamos a tener acá síntomas sistémicos, por eso se dice sintomatología B. Ese es muy importante. Y ese tienen los pacientes que tienen linfoma. ¿Sí? ¿Dónde dice síntomas B? Sintomatología B. Ah, B. Bueno, yo le digo nomás porque se le denomina sintomatología B, ¿sí? Porque tiene la característica de la opción B. El síntoma sistémico va a tener fiebre no explicable y recurrente en 3 días, en 3 o más noches sucesivas, sudoración profusa que requiere el cambio de la ropa en la cama en 3 o más noches sucesivas, pérdida inexplicable del 10% del peso corporal en los últimos 6 meses. Esa se llama sintomatología B, ¿sí? Va a tener fiebre, va a tener sudoración y va a tener pérdida de peso. No se olviden, ¿sí? Porque eso es característica de los pacientes que tienen linfomas. Y la fiebre generalmente es por las noches. ¿Con qué se confunde? Imagínense, fiebre, sudoración, pérdida de peso. ¿Con quién puede confundir? Con tuberculosis. ¿Sí? La única diferencia acá es que no va a tener que tos. Pero imagínense que este viene con una neumonía. Já era. Já era. Así que no Você vai olhar e vai falar, ah, você tá com tuberculose, vai Y pra aparte casa. de eso, este paciente puede ser que sea hipertensa y aparte de eso es diabética. Y viene por hiperglicemia e inclusive puede entrar en cetoacidosis diabética. ¿Sí? Le trata su citoacidosis, le trata sus infecciones y después sigue teniendo sudoración nocturnas, sigue teniendo fiebre, sigue teniendo disminución de peso. Le mandan a su casa y vuelve a venir otra vez de vuelta. Y así es. Cuando se hace un examen físico exhaustivo, ¿sí? Porque bien, ustedes pueden palpar las regiones ganglionares y encontrar ya el linfoma. Bien. Clasificación linfoma no Hodgkin. Pasó de linfoma Hodgkin a linfoma Hodgkin. Representa un grupo variado heterogéneo de neoplasia linfoide original en los linfocitos B. Generalmente en el 90% de los casos, ahí alrededor del 10% de linfocitos T. No, Hodgkin. Y esa es la clasificación real de neoplasia linfoide. ¿Dónde está exacto? Debería de estar antes de iniciar el linfoma Hodgkin. A mí, como yo les digo, no me interesan si ustedes sepan cada uno así específicamente. Lo que me interesa es diagnosticar linfoma, ¿sí? Sí. Los síntomas generales que causan y qué estudios le pedirían, por ejemplo. Y esto hacen los hematólogos y hacen los oncólogos. ¿Sí? Entonces todo esta tabla no necesitamos Así específicamente no necesitan saber, pero necesitan saber, por ejemplo, qué tabla se utiliza. Por ejemplo, el de Hodgkin se utiliza el de árbol, ¿sí? Por ejemplo. Entonces ustedes cuando tengan, miren al árbol porque ya se recuerdan, porque ya se Árbol es árbol en utiliza inglés. para clasificar. Profe, ¿cómo llegas al diagnóstico si los síntomas son bastante tipo vagos, por así decirlo? No son tan vagos. Y si te confunde con otra cosa, vas a ir Todos haciendo los tratamiento diagnósticos, de otros. todos los diagnósticos tienen diagnósticos diferenciales. Cuando vos tenés una infección urinaria, siempre tenés que descartar en los pacientes, por ejemplo, mujeres si son, descartar una infección de los anexos, ya sea embarazo ectópico o ya sea alguna infección de ovario, apendicitis, todos tienen su diagnóstico diferenciales, ¿verdad? Pero siempre salta más algunos datos que te van a llevar hacia un lado. Y en este caso de este paciente vamos a hacerle, qué
sé yo, hacerle un análisis de sangre para descartar tuberculosis. Sí, Por ejemplo, si realmente viene le con hace un una cuadro respiratorio placa también. radiográfica, una tomografía, ¿verdad? Ajá. A Y ver, descartamos. no hay algunas lesiones cavitarias o caseosas en pulmones, entonces posiblemente. Hay también tuberculosis extrapulmonar, pero no podemos pensar en tuberculosis extrapulmonar en este caso. Entonces te va a llevar a hacer otro. Porque una biopsia me imagino que tenés que tener bastante, tipo bien, es solo para comprobar tu diagnóstico. Pero La biopsia, no, la biopsia sí o sí le va a hacer para iniciar el tratamiento. Si la biopsia no se puede, ¿verdad? Porque eso es lo que te certifica. Por ahí si hay algunas complicaciones, no te va a venir el abogado y decir, bueno, hiciste bien, pero se complicó nomás. No, ahí te va a venir. ¿Y dónde está el certificado de diagnóstico del paciente por lo cual le iniciaste este tipo de terapéutica y por lo cual falleció el paciente? Entonces, para eso hay que hacer una obligación médica de hacer el certificado de diagnóstico. ¿Sí? O si no, vos no vas a ver, claro, yo sé, todo el mundo sabe, pero ¿cómo demostras eso? Para eso se hace la biopsia. sí. Ok, se asocian sustancias químicas, generalmente las no Hodgkin, marcadores de actividad tumoral, H, globulina, hipoglucemia. Exacto, manifestaciones clínicas, acá tenemos adenomegalia periférica indolora. ¿Sí? A diferencia de lo que producen las leucemias, a diferencia de lo que producen las adenopatías de causa infecciosa, porque el citomegalovirus, el toxoplasmosis, el VIH puede producir adenomegalias generalizadas también. ¿Sí? Ganglios, pero a diferencia de acá, los otros son dolorosas y acá es indolora. ¿Sí? Acá indolora. Se llama también adenomegalia periférica indolora de evolución subaguda, localizado, generalizado en cuello, axila, ingle, de forma de presentación más frecuente en los linfomas. Esta neoplasia pueden tener un comprometimiento clínico indolente o agresivo. Otra forma clínica de presentación son adenomegalia, ¿sí? Compromiso de órganos linfáticos, aparato intestinal, piel, hueso, médula ósea. Es una forma atípica, ¿sí? Y los síntomas constitucionales también aparecen. ¿Sí? Algunas fiebres, sudoración nocturna, pérdida de peso, prurito, astenia, adinámica. Estamos hablando del no Hodgkin. De no Hodgkin. Los Hodgkin, o sea, linfomas en general, esto es la sintomatología general. Va a producir fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso. Sintomatología amplia. ¿Sí? Y entre ellos vamos a encontrar la adenomegalia. Si yo encuentro fiebre, sudoración y una adenopatía indolora, es linfoma hasta demostrar lo contrario. Y yo pido biopsia de este ganglio. Y ahí me viene en el estudio citológico lo característico de lo que son las proliferaciones celulares a nivel ganglionar. ¿Sí? Acá tenemos la diferencia principal: linfoma Hodgkin, linfoma Hodgkin. Localización de un solo grupo ganglionar axilar cervical mediastínico paraórtico. Un solo grupo ganglionar, linfoma de Hodgkin. Más sistémicos, linfoma de Hodgkin. Dispersión ordenada por contigüidad, o sea, primero afecta, qué sé yo, la parte ganglionar axilar, después el cuello y después la parte mediastínica. Es en forma organizada. Es más diseminada, linfoma de Hodgkin. ¿Sí? Ganglio mesentérico y anillo Waldeyer, raramente afectado. Anillo Waldeyer tenemos acá en la cavidad oral. ¿Ya? ¿Sí? Anillo Waldeyer. Afectación frecuente en anillo Waldeyer y ganglio mesentérico porque son sistémicas. ¿Sí? Presentación extraganglionar es infrecuente y presentación extraganglionar es habitual, como habíamos dicho acá. Puede aparecer hueso, piel, una cosa. Bien, ahora entonces vienen las preguntas. Y espero las preguntas. ¿Sí? As perguntas. Ah, perguntas nossas? Pode ser fora disso. Doutor, Si tiene preguntas, vamos a aclarar. ¿No? a P2, o senhor vai fazer igual o senhor fez a P1? É pergunta? A P2 o senhor vai fazer igual fez a P1 ou o senhor vai deixar os 20 pontos só para a prova No, no, P2? ya rendimos 5 puntos, vamos a rendir en la próxima.
todo es relacionado a la parte de lo que vimos. 5 puntos va a valer. ¿sí? Después si nos da Miércoles. tiempo, en la próxima aula. Na próxima Y aula, aquí desses en dois temas. 8. Hasta acá van a entrar. ¿sí? Hasta linfoma. Tá. Y después te vamos a tener otros 5 puntos más y después 10 puntos más. Depende, vamos a ver qué hacemos. Tá. É porque eu tenho que fazer uma prova de vida, vai ser que eu tô viva. Tem que ir lá na minha cidade fazer uma prova de vida, vai ser que eu tô viva para resolver.